Ya. Buenas tardes. El día de hoy pues les vamos a presentar nuestro artículo, el cual tiene su nombre en inglés, que a la traducción sería Evaluación de insectos como bioindicadores de la contaminación y acumulación de metales pesados cerca del área industrial de Gujarat, Pakistán. Y el grupo está conformado por Aníbal Madero, Andrés Felipe Gómez y quien les habla, Juan David Soto. Y los autores del artículo es Iqra Assam, Sumera Afshen, entre otros, que pues son importantes en cuanto al artículo, solo que pues al ser de Pakistán pues tienen unos nombres extravagantes. Para iniciar tenemos pues la introducción, donde básicamente se inicia más que todo como en ese contexto de la agricultura y además de la industrialización que tienen en este lugar, donde básicamente pues al realizar estas actividades se genera la presencia o se generan residuos de metales pesados, como lo puede ser el mercurio, el arsénico, el plomo, el níquel, el cadmio, el cromo, entre otros, los cuales pues pueden llegar a ser contaminantes en el suelo y se pueden dar una integración biogeoquímica natural. Por otro lado, se tiene en cuenta que pues hay bioindicadores que nos ayudan a dar como la presencia de algunos de estos metales pesados, donde pueden llegar a provocar inhibición del crecimiento, anomalías en el desarrollo, alguna reducción en reproducción o eclosión. Y pues en este caso el artículo nos presenta ayudas bueno, las especies que se seleccionaron pues fue la libélula, la mariposa y un saltamontes, el cual, pues la libélula nos ayudará como a entender esos indicadores sensibles en sistemas acuáticos y ribereños, y la mariposa y tanto el saltamontes nos reflejan esa alta fidelidad ecológica que reflejan los cambios ambientales. Por otro lado, tenemos pues el contexto regional, que pues como les comenté, se hace en Gurnaja, Gujarat. Y pues esto es como un lugar, pues como una zona muy industrial, además de que también está como combinada con urbanización y agricultura pues intensa en el territorio, donde básicamente en cuanto a sectores de la industria se llega a hacer cerámica, ventiladores, muebles, cuero, etcétera, que pueden llegar a generar algunos residuos o generar estos metales pesados. Pues en las imágenes se ven más o menos como en la imagen de izquierda, está de acá abajo, se evidencia como más o menos cómo sería la ciudad, la de arriba es como la pintan, y pues acá el sector tanto de agricultura como de industrialización, que pues hace que se presenten estas problemáticas. Y ya pues como la profesora nos decía en el artículo, pues se presentaba en la introducción, en el último párrafo del texto se presentaba el objetivo donde básicamente pues lo añadimos en inglés como está tal cual descrito y la idea es investigar el nivel de contaminación por metales pesados en el distrito de Gujarat utilizando insectos como bioindicadores y pues ese sería el objetivo. Por otro lado, tenemos los métodos, que es como esa metodología que se realizó para llegar al experimento que se buscó, donde pues se seleccionaron unos puntos de muestreo donde fueron 9 localidades de las zonas de Gujarat y pues eran zonas tanto industriales como agrícolas y pues se registraban las coordenadas y la cobertura vegetal que se tenía, donde a estas pues realiza una pregunta donde pues sí se registró la latitud, la longitud y pues el tipo de cultivo que se llega a ver en estas zonas, donde pues ya después si es correcta la respuesta pues se generará que el tipo de cultivo es predominante pues es el arroz o el trigo. De septiembre del 2013 a agosto del 2014, donde básicamente acá se van a registrar temáticas como la temperatura, el punto de rocío y humedad relativa, donde básicamente después de este paso se van a llevar a una recolección de muestras biológicas y ambientales,
con ayuda de insectos como los bioindicadores que les comenté anteriormente, la libélula, la mariposa y el saltamontes. Y además también se van a tener ayudas sobre la muestra del suelo y plantas en bolsas estériles del mismo sitio. Por otro lado, tenemos pues que se va a realizar un muestreo sistemático donde se van a recolectar 3 ejemplares de estos insectos. Por lo tanto, se van a tener 27 especímenes por especie al año. Y pues se van a realizar una identificación taxonómica donde estos se van a llevar a la ANAR, que es como un museo internacional, por decirlo de alguna forma, para confirmarlos en cuanto a su taxonomía, para ya después llegar a hacer esa preparación de insectos para análisis y ya se llegará como a ese proceso de llegar como a algún tipo de resultado que sería el secado mecánico al horno, el pesaje en microbalanza, la digestión en mezcla de HNO3 y HCIO6, 4, perdón, y ya se realizará ese análisis químico de los metales pesados con ayuda de esto, además del cobre y el zinc, que pues se realizará mediante espectrofotometría de absorción atómica y con llama aire acetileno. Pues es un proceso que nos ayuda a esa identificación de estos metales. Y pues ya al finalizar se realizará ese análisis estadístico de datos donde pues se usará toda la estadística que se encuentra presente y pues va a hacer una correlación bivariada y regresión entre otros métodos como el de Award. Y así finalizaría el proceso en cuanto a metodología. Ya los resultados que se obtuvieron en el artículo se puede dividir en concentración promedio de metales. En este caso, el sitio número 3, que es el Mid of Halsinala, y el número 9, End of Nala, presentan la mayor concentración de metales pesados. Ya en los organismos dados a este estudio, la mariposa Danaus crypsipus mostró la mayor bioacumulación en el sitio 9, mientras que el saltamontes, Oxia gila gila, eh, tuvo una concentración de metales mayor en la zona 3. En el sitio 6, que es el Jaira Casa, este tuvo una concentración de valores muy bajos debido a que se encontraba en la zona más alejada a estas industrias. Eh, Ya también se tuvo en cuenta el resultado que se encontró, que todos los suelos muestrados eran ligeramente ácidos, teniendo un pH cercano a la neutralidad, lo cual esto ayuda a la acumulación de metales. También en los suelos tienen una alta variación en contenido de materia orgánica y de fósforo, lo cual hace disponible influir en la biodisponibilidad de los metales. Esto lo podemos evidenciar en la imagen que vemos a la izquierda. Respecto a las sales solubles y la relación de absorción de sodio, estas fueron altas en varios sitios, indicando una posible fuente de contaminación, lo cual podemos evidenciar en la imagen al lado derecho. Eh, las diferencias de acumulación de metales dependen significativamente del tipo de metal que haya en estos suelos o en este ecosistema. En el artículo se evidenció que estas problemáticas no están relacionadas con la temporalidad, el sitio o el tipo de cultivo, sino más como el tipo de metal. Tanto los saltamontes como las libélulas muestran una fuerte relación entre la acumulación de cadmio y otros metales, lo que convierte a estos animales en bioindicadores eficaces de contaminación por metales pesados, específicamente el cadmio. Por otro lado, se tiene la mariposa,
el cual no refleja unos patrones predecibles de acumulación de metales y por lo tanto no se recomienda su uso como indicador para este tipo de estudios. Ya en la figura número 2, se puede evidenciar que los insectos recolectados cerca de las zonas industriales y los canales contaminados presentan mayor bioacumulación de metales. Como resultado se obtuvo el orden de acumulación. En primer lugar fue el cadmio, siguiéndole el cobre, el cromo, el zinc y el níquel. Ya se entiende que los sitios número 1, que sería Star of Halcinala, y el número 3, mencionado anteriormente, el Mid of Halcinala, se agrupan como en zonas altamente contaminadas. Esto debido a que tienen cuerpos de agua contaminadas por los residuos industriales que se generan en esas zonas. Ya se entiende que los patrones de concentración son distintos en los diferentes insectos que se utilizaron, debido a que se reflejan en su ecología y sus hábitos alimenticios. Bueno, ahora pasamos a la discusión. Bueno, en esta discusión pues se resalta el papel de los insectos como excelentes bioindicadores de la contaminación por metales pesados. Bueno, pues debido a su interacción con el entorno y su diversidad de hábitos alimenticios y ecológicos, uno de los hallazgos que podemos observar en la diapositiva, pues más relevantes de la discusión, es que los insectos herbívoros como los saltamontes, es que pueden vivir en contacto directo con el suelo y también presentan las concentraciones más altas de metales como cadmio, cobre y cromo. Y eso fue particularmente evidente en zonas cercanas a descargas industriales como el inicio de Alcinala y pues el medio de Alcinala, que pues es una zona que tiene mucha contaminación y pues es un cuerpo de agua que pues está bien contaminado y que fue donde se encontró mayor concentración de metales pesados. También en contraste con las mariposas como la Danaus Chrysippus mostraron niveles mucho más bajos de metales pesados, lo cual esto asociado a su alimentación basada en néctar, pues por eso nos encontraron muchos metales pesados en las mariposas. En el caso de las libélulas, como la Crocatemis servilia, se observaron niveles también elevados de metales pesados, probablemente debido a su rol de depredadores de otros insectos contaminados. Pues estos resultados muestran que tanto la dieta como el hábitat influye directamente en la bioacumulación y pues que el nivel del uso combinado de diferentes especies permite obtener una visión más completa de la contaminación ambiental. Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente imagen, pues acá podemos observar la tabla del punto 10, pues en el artículo pudimos observar que esta parte del estudio del análisis se centró en cómo las características del agua influyen en los niveles de metales acumulados por los insectos. Para esto se utilizó la tabla 10 donde se presentan las correlaciones entre las concentraciones de metales en los insectos y varios parámetros físico-químicos del agua como el calcio, el magnesio, el sodio, el bicarbonato y los sólidos totales disueltos. También lo más destacable que se encontró en esta tabla es una correlación positiva y estadísticamente significativa para los metales. Con estos parámetros de agua, es decir, cuando el agua contenía mayores niveles de sales o minerales como el magnesio, también se observaron niveles más altos de metales en los insectos. Esto indica que pues la bioacumulación no depende únicamente de la presencia directa de contaminantes, sino también de la química del agua que los rodea.
Y pues ya en conclusión, en este artículo se pudo concluir que que los insectos al tener contacto directo con el suelo, el agua y en muchos casos con el aire, son organismos eficaces para evaluar la contaminación ambiental por metales pesados. También las especies estudiadas demostraron acumular metales en función de su dieta, su hábitat, su posición trófica, siendo los altamontes y libélulas los más sensibles y representativos, pues también esto los convierte en candidatos ideales para ser incluidos en estrategias de biomonitoreo ambiental. Además, pues los resultados indican que los insectos pueden actuar como integradores de múltiples variables. No solo reflejan la presencia de contaminantes, como se puede observar, sino que también responden a las condiciones físico-químicas del agua, como quedó evidenciado en el análisis de la tabla 10. Y pues tanto en ciertos casos de la calidad del aire, especialmente cuando habitan en zonas abiertas expuestas a emisiones industriales. Y ya pues como para finalizar, en conclusión, en cuanto al trabajo que realizamos, pues fue como darnos esa idea de cómo pueden llegar a los bioindicadores, afectar no solo al saneamiento, sino pues, también a la ingeniería sanitaria, verlos desde ese punto donde podemos, mediante nuestro labor, nuestro trabajo, llegar a dar soluciones óptimas en cuanto a la contaminación de metales pesados, que pues en cuanto a términos de industria, pues pueden llegar a ser implementados también en Colombia. Digamos que esto es de otro país lejano, pero pues digamos que podríamos llegar a hacer algún tipo de uso de estos resultados y llegar a hacer algún trabajo, algún proyecto en la rama del saneamiento sanitaria acá en Colombia. Esta sería la bibliografía que pues usaríamos solo la única que es la del artículo y muchas gracias.